Hola amigas y amigos, aquí con ustedes Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Estamos hablando del tema de la inseguridad y hablábamos de la importancia en el video anterior, de cuidar a nuestro país. En el video anterior en videos anteriores hablamos de la importancia de tener un país un poco seguro. Le digo, no 100%, porque es imposible tener 100% una aseguranza de que no va a haber delito en su país. El ser humano es imposible de controlarlo al 100%. A mí no me interesa qué país usted viva, a mí no me interesa que tan buen policía tenga, a mí no me interesa que tan buen presupuesto tenga, siempre lo hemos dicho. Va a haber problemas de seguridad, va a haber problemas de inseguridad, pero sí lo podemos controlar, sí podemos hacer cosas que ayudan a disminuir y a controlar un poco la inseguridad. Y una de las cosas que obviamente hablamos, y ya ahora, después de estos videos, ya vamos a empezar a hablar un poco más de la delincuencia, porque esto es muy importante. Pero una de las cosas que tenemos que ver es la situación económica. La situación económica, obviamente, nos da una línea de comportamiento en nuestra sociedad. Obviamente en países donde la situación económica es muy difícil, la situación económica está verdaderamente problemática, el índice de delitos es mucho más alto. Es mucho más alto, pero no es mucho más alto porque la gente que no tiene dinero, o sea, vamos a usar el término normal, la gente pobre, se convierte en delincuente, porque ese es un cuento. ¿Se acuerda de que yo hablaba de los mitos? Y ya lo voy a expandir más cuando hable de la delincuencia. ¿Se acuerda que yo hablaba de los mitos? Uno de los mitos es que si hay pobreza hay delincuencia. No es cierto. Eso es una mentira. De que si hay pobreza hay más delincuencia. No es cierto. No, sí hay situación, sí hay una correlación entre la pobreza y la delincuencia, pero que me vengan a decir a mí que todos los delincuentes son gente pobre y que por eso son delincuentes, no es cierto, porque yo le voy a decir otra cosa, amigos y amigas, que hablamos, se acuerda de la generalización, aquí nunca generalizamos. ¿Se acuerda cuando hablaba de la corrupción policial? Que yo decía, el policía, por lo general, el 80% es muy buen elemento, hombres y mujeres. Y hay un porcentaje de un 20% que son individuos que no tienen nada que hacer en el trabajo policial. Esos individuos son los que se tienden a la delincuencia, son los individuos que hacen las cosas indebidas, mal comportamiento y demás. Generalmente, ¿sabe qué? Esa misma teoría del 80-20 se puede aplicar a su sociedad. Hay gente que a lo mejor no tiene la capacidad monetaria o la economía o el sistema económico personal no gana porque está muy marginado en lo que puede hacer, a lo mejor por falta de educación, a lo mejor por falta de situación y todo. Pero le voy a decir una cosa, el 80% de la gente limitada en recursos personales, en recursos de pobreza, no están metidos en la delincuencia. Eso es una mentira. Que a mí me vengan a decir que la gente pobre automáticamente se convierte en delincuente es una barrabasada. Y le digo sinceramente, yo conozco gente muy pobre que jamás se le ha ocurrido ni tocar nada de nadie. Y es más, le voy a decir una cosa, gente pobre que le ha dado lecciones de calidad humana a gente con muchísimo más dinero, porque hay más delincuentes con dinero a veces que gente pobre, eso sí se lo aseguro. Hay en muchos lugares, porque mucha gente que ha hecho mucho dinero no lo hizo por derecha, lo hizo por tranza. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos más ya de los privilegios de ciertas personas. Lo que le comento aquí es lo siguiente. Mucha de esa situación de pobreza, mucha de esa situación económica mala, no la controla usted, amigo y amiga. Ese es el tema. O sea, así como le digo que la seguridad usted no la puede resolver porque usted no la controla, usted tampoco puede resolver el problema económico de su país. Eso es imposible. ¿Quién es el responsable de la situación económica en su país? Para eso tenemos elecciones en países democráticos, ¿no? Para eso elegimos líderes que supuestamente saben cómo resolver el problema, porque cuando usted vota por un candidato o una candidata es porque usted cree lo que ese candidato o esa candidata le está diciendo en la campaña política, y además porque usted le da confianza y le da los votos para que esa persona asuma. Pero, ¿qué pasa? La realidad sabemos que muchas veces esta gente cuando asume no tenía la más mínimo interés, ni tampoco tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero como había que poner un candidato, pues se pusieron ellos. Pero la realidad es la siguiente, mucha de la mala situación económica en su país es culpa de ¿quién? Porque me va a decir usted, no, bueno,
si vamos a hablar de política y nos vamos a ellos entre mismos, le podemos echar la culpa a todo el mundo. Generalmente le podemos echar la culpa a países extranjeros, le podemos echar la culpa a los corruptos, le podemos echar... Pero ¿sabe qué? En su país usted votó a alguien. A no ser que usted viva en una dictadura, hubo un consenso de que esta persona debiera ser elegida. ¿Y esta persona qué ha hecho? Porque, vuelvo a repetir, mucho de esto que le estamos hablando de la economía es cuento. Es como la seguridad. ¿Se acuerda de lo que hablaba de la seguridad? Que la seguridad, muchos de los temas de seguridad son puro cuento, que nunca hace nadie nada, pero sí habla mucho. La economía es otro elemento de esos, que en política se habla mucho, pero no se hace nada. Y también considere esto, al igual que la inseguridad beneficia a muchos individuos, la mala economía beneficia a algunos individuos. No crea que porque usted está mal económicamente, los que están arriba del gobierno y el entorno de esas personas están sufriendo. Eso no sucede. Créamelo, eso no sucede. La gente que sufre no está en la cúpula del gobierno. Le aseguro que nadie que trabaja para este gobierno, en donde usted esté en este momento, está pasando hambre. ¿Qué tal ahí? Entonces, ahora, esa gente que usted tiene encargada de ese paquete económico o de obras sociales, ¿qué está haciendo con el pueblo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué forma lo beneficia? Porque le digo, si no hay organizaciones, si no hay un proyecto, si no hay situaciones económicas viables para que usted, el ciudadano honesto que trabaja, pueda sobrevivir tranquilamente, obviamente usted va a tener situaciones muy dificultosas. Y le aseguro que donde usted vive está muy marginado por el tipo de delito que afrenta. Y no es el delincuente porque es pobre, sino es el delincuente porque se aprovecha de los pobres. Es más, la inseguridad le afecta más a los pobres que a ningún otro tipo. ¿O usted cree que los ricos están muy afectados por la inseguridad? ¿Alguna vez ha visto un rico, muy rico, que ande caminando por la calle sin guardaespaldas, sin escolta? ¿O que no se mueva en helicópteros? ¿O que no se mueva con carros blindados que parece que fuera el ministro, uno de los ministros? ¿Usted alguna vez ha tenido ese problema? ¿Usted alguna vez ha oído en algún momento de su país, donde usted esté, que alguno de estos millonarios fueron asaltados? Claro que no. Y cuando lo han tratado de hacer, se ha dado un tiroteo tremendo y ha habido un despliegue como si estuvieran en el medio de una guerra. O sea, esa gente no es afectada por el tema. Así como la inseguridad no le afecta a esa persona, tampoco le afecta a la economía. Pero fíjese qué cosa curiosa. A usted, que vive en esos lugares, sí le afecta la economía y la inseguridad. Esto, amigos y amigas, es una realidad. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que empezar a pensar en ese nivel, de que mucho de lo que el gobierno hace contribuye a la inseguridad que usted tiene en su país. Por eso, cuando en el próximo tiempo que usted vaya a elegir, piénsenlo lo que le están diciendo y piénsenlo lo que han hecho estas personas, porque ellos le pueden hablar de tratar de controlar el delito, de combatir el delito, lo que usted le quiera hacer, pero que lo hagan es una situación. Entonces, piénselo, porque mucho de lo que sucede en su país, en la situación económica, sí afecta en cierta forma el sistema de seguridad suyo, y más que nada le afecta a usted. Vuelvo a repetir, el que está en el gobierno, los amigos en el entorno y la gente que más o menos controla, esos no tienen problema de la inseguridad. Esos van y vienen y se mueven en otro mundo. Es más, el mundo que ellos se mueven, nosotros nunca entramos en él. Ellos se mueven en otro ambiente, en otra galaxia. Pero el pueblo se mueve en el mismo lugar donde nos movemos todos. Y ahí es donde somos los más afectados. ¿Y de dónde empieza el primer problema de la delincuencia? ¿De dónde empieza? Una mala economía en la que la gente no puede estudiar, no puede trabajar, no puede subsistir en lo básico. Y que le cuesta muchísimo. Entonces, ¿sabe qué dice el delincuente cuando hay un sistema económico muy malo? ¿Para qué trabajo si trabajo y no me pagan? Porque los sueldos tienen mucho que ver también en esto. ¿Para qué me pongo a trabajar como mi padre o como mi madre, que trabajaron toda la vida y no tenemos nada? Mejor me dedico a la delincuencia, mejor me dedico a vender droga, mejor me dedico a hacer algo. Porque si está viendo el muchacho joven, la muchacha joven, que eso no funciona, que ser honesto no funciona, me tiro a esto. Es malo, es nocivo hacia el país, es malo hacia la sociedad, pero es el ejemplo que el gobierno le está dando. Y el gobierno tiene mucho que ver en la inseguridad suya. Y el primer
paso que decir. Así como le dije que al gobierno no le interesaba su seguridad, ¿sabe por qué no le interesa? Porque su situación económica tampoco es mala. Al gobierno no le interesa la situación económica suya tanto porque, como es uno de los 4 temas que yo le decía, lo está demostrando por no tener un buen sistema económico que por lo menos lo deje vivir un poco en paz. Eso afecta mucho la inseguridad, eso le afecta a usted, eso le afecta a su gente, y le vuelvo a repetir, no solo le afecta la inseguridad, sino que le afecta en la parte de economía, porque los dos trabajan en conjunto. Mala economía, no hay país en el mundo que no tenga una mala economía y se aseguró. Lo mismo puede ser, no hay país en el mundo que no tenga una muy buena economía y que la seguridad no sea un mayor problema. Aunque le digo que sí hay problema, pero no en el nivel de descontrol que a lo mejor sucede en su país, en su ciudad o en su pueblo. Amigos, amigas, un gusto saludarlos. Nos vemos en el próximo video. Inscríbanse si no lo han hecho, los invito. Síganos si les gustó el video. Lo seguimos platicando. Comentarios son muy bienvenidos siempre. Y nos vemos en el próximo porque aún hay más.